Bienvenidos a LG7 Multimedia. En esta ocasión voy a enseñar a programar una calculadora. ¿Por qué? Bueno, en realidad es para mostrar cómo fluctúan los datos de función en función, de módulo en módulo, para mostrar cómo interactúan los módulos entre sí. Y lo voy a hacer en lenguaje TypeScript para aprovechar el tipado. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a ello. Vamos a arrancar creando una carpeta específica para este pequeño proyecto. Le vamos a llamar calculadora LG7 tutorial. Vamos a entrar a la carpeta y yo voy a ir inicializando npm para obtener un package.json, ya que vamos a necesitar instalar TypeSnode, una dependencia para poder correr comandos de TypeScript en la terminal. Así que vamos a instalarlo, TypeSnode. Bueno, ya teniendo esta rápida configuración podemos empezar a codear módulo por módulo todo lo que va a necesitar este pequeño software. Primero que necesitamos, obviamente, las operaciones. Operations, muy bien, lo escribo en inglés porque soy cheto, ¿no? No, en realidad es así porque, bueno, todos los softwares están escritos en inglés, hay que acostumbrarse al idioma de los softwares. Vamos a empezar codeando de a poco cada una de las operaciones aritméticas, que son suma, resta, multiplicación, división. Muy sencillo, una función que va a recibir dos parámetros, un número 1 y un número 2. Ambos parámetros van a ser del tipo number, por cuestiones obvias, y va a retornar el resultado. Si es una suma, número 1 más número 2. Perfecto. Acá ya tenemos la primera función que corresponde a una suma. Vamos a repetir exactamente lo mismo, pero en este caso con resta, que en inglés sería subtract, multiply y split. Suma, resta, multiplicación, división. Le cambiamos el operador, obviamente, en este caso va a ser menos, acá va a ser multiplicar y acá va a ser dividir. Exportamos estas funciones que hicimos, ¿no? Y ya estaría, básicamente. Este sería nuestro módulo que se va a ocupar de hacer las operaciones aritméticas, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al módulo principal, que por convención es un index ts, que va a tener una función main, que es acá va a terminar todo, digamos. En este caso, las operaciones las vamos a hacer desde la terminal, introduciendo unos argumentos que van a ser tsnode, que es el compilador que le manda a la máquina el código que escribamos en TypeScript para que la máquina lo interprete en código máquina. Le vamos a pasar el archivo que es index.ts, que es donde va a ocurrir toda la magia, más la operación que querramos, por ejemplo 2 más 2. Entonces lo que tenemos acá son tres posiciones, tres comandos, digamos. Primera posición, o sea, posición número 0, tsnode, posición número 1, index.ts, y posición número 2, 2 más 2. Estos argumentos los tenemos que parsear, así que vamos a ir creando acá una constante parseObject. Ya más adelante vamos a ir viendo por qué estos nombres. Y parseTerms, parsear términos, que son los que les explicaba, los argumentos que obtenemos desde la terminal. Process.argv, argument vector, en posición 2, como expliqué recién. La operación que queremos hacer, el 2 más 2 que les mostraba recién, acá está en la posición 2. Posición 0, posición 1, posición 2. Listo, me marca en rojo porque esta función todavía no la codeamos y ahora vamos a pasar a codearla, pero en otro módulo. Ese módulo lo vamos a llamar con el mismo nombre de la función, parseTerms.ts. Vamos a programar en TypeScript y vamos a crear dicha función. El parámetro que recibe es el argumento que le pasamos por la terminal, que les mostré recién, que lo recibimos en formato string. Entonces acá tenemos la función todavía sin contenido. Vamos a empezar programando una regular expression que va a tener las operaciones que vamos a utilizar, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Listo, acá tendríamos nuestra regular expression
Y ahora tenemos que empezar a desmantelar esos datos que le vamos a mandar a nuestro software a nuestra calculadora desde la terminal. En este caso vamos a tratar de traer el index, o sea, en qué posición está ese operador que queremos usar para la operación, ya sea un más, un menos, un multiplicar. Le vamos a poner signIndex de nombre a esta constante y vamos a hacer justamente eso, a buscar el index del signo. String RGB, que es el parámetro que le estamos pasando a esta función, search, que es el método que se va a ocupar de hacer eso que acabo de explicar, y regular expression, que le acabamos de codear acá arriba. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando le pasemos desde la terminal un argumento, es decir, esto que escribí acá de ejemplo, lo que va a hacer este método search es buscar ya sea el más, el menos, el multiplicar o el dividir, que son los signos que alberga esta regular expression, y va a devolver y por tanto guardar en esta constante la posición donde está dentro de ese argumento, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, como estamos trayendo desde la terminal el 2 más 2, el operador que nos interesa extraer es el más. Entonces, ¿en qué posición está? En la posición 1. ¿Por qué? Porque la primera posición es 0 siempre. Y la segunda posición sería el 1, por tanto el más. Así que devuelve esto un 1 simplemente, en formato number. Después lo que queremos traer son los términos, o sea, el primer y el segundo número que queremos operar para hacer una operación aritmética, valga la redundancia. Para eso vamos a traer de vuelta el parámetro string RGB. Vamos a utilizar en esta ocasión el método split, o sea, dividir. ¿Y a partir de dónde? A partir de cualquiera que sea los signos que guarda esta regular expression. Si es un más, la división la va a hacer en el más, o sea, va a tomar el más como una coma y va a decir, por un lado tenemos un 2 y por otro lado tenemos otro 2. Entonces va a crear una suerte de array con solamente dos posiciones. La primera va a ser el 2 y la segunda el 2. Y por último vamos a codear una última constante dentro de esta función, que va a ser el operador. Vamos a escribirlo en inglés, operator. Vamos a seguir con este patrón. Traemos de vuelta el parámetro de esta función y ahora sí, como les explicaba recién, vamos a hacer uso de esta constante que guarda la posición donde está el operador, ya sea un más, un menos, un dividido, lo que sea. Una vez que ya sabemos en qué posición está, lo va a buscar, ¿verdad? Si está en la posición 1, como es este el caso, lo va a extraer y lo que va a guardar esta constante es el operador justamente. Bueno, a partir de acá necesitamos crear un objeto. Vamos a ser pragmáticos, le vamos a llamar objeto simplemente. Este objeto va a tener tres propiedades, que es la operación en sí. El número A, que lo vamos a extraer de este array que alberga terms en posición 0, sería en este caso. Una propiedad op, que es el operador. Podemos operador así nomás porque esta constante simplemente guarda el operador. Y un número b, que es el segundo número que va a tener la operación, que está en la posición 1. Ahí está. Perfecto. Para ir repasando lo que hace A, por cierto, tenemos que retornar este objeto. La función de esta función es retornar este objeto que tiene los datos para que se lleve a cabo la operación aritmética. Como decía, vamos a hacer un repaso. Esta constante guarda la posición donde se encuentra el operador que se va a ocupar de hacer la operación. En este caso es la posición 1. Esta constante separa los números que van a conformar dicha operación. Si es 2 más 2, lo que va a hacer la separación es el signo más, porque es uno de los signos que guarda la regular expression, ¿no? Va a dividir a partir de ahí y el resultado esperable sería algo así como un 2,2. Por eso después acá buscamos la posición 0 y la posición 1 respectivamente. Y el operador es simplemente el que sea, ya sea un más, un menos, un multiplicar, un dividir. Según la operación que querramos hacer, es lo que va a devolver esta constante. Bien, esto era nada más para mostrar cómo funciona.
Bueno, ya tenemos constituida la función parseTerms. Ahora vamos a la siguiente función, que es la que va a ejecutar la operación. Dicha función la vamos a ir llamando desde la función main del módulo index y va a devolver el resultado, porque justamente si ejecuta la operación, como respuesta lo esperable es que sea el resultado. Creamos la constante que va a guardar el resultado y, como dije, la vamos a llamar execute operation, porque acá se habla inglés. You have to speak English. Es porque por el mismo motivo que expliqué recién, para irnos habituando a que los software están escritos todos en inglés y bueno, así es la convención. Bueno, le pasé, como ven, como parámetro el objeto ya parseado, que es el que tiene todos los datos para realizar dicha operación, ya sea una suma, resta, multiplicación, lo que sea. Y ahora vamos a crear aparte en otro archivo, en otro módulo, esa misma función, execute operation.ts. Bien, primero vamos a importar todo como operations desde el módulo que programamos al principio del video, que es el de justamente las operaciones que vamos a hacer. Y ahora sí, vamos a la función. La función se va a llamar, bueno, ya lo repetí 1000 veces, execute operations, y el parámetro que va a traer es el objeto parseado, que es el objeto que guarda los datos para la operación. Y vamos a empezar a programar el contenido de esta función, que es muy sencillo. Son 4 if, uno por cada operación aritmética respectivamente. Vamos a traer del parsed object su propiedad op, que es la que guarda al operador, que si es más, entonces vamos a llamar al método sumar. Por cierto, lo vamos a retornar porque este va a ser el resultado, y le vamos a pasar como parámetros el número A y el número B. En este ejemplo pueden ver el número A sería el 2, el número B también sería el 2. Bueno, tampoco fui muy creativo con el ejemplo. Y esto lo repetimos 4 veces y listo. Uno por cada operación. Acá sería menos, acá sería multiplicar, acá sería dividir. Y traemos, esto es como cuando uno se instala una librería, la importamos y por medio de esta sintaxis vamos trayendo los métodos que tiene esa librería de acuerdo a lo que queramos hacer. En este caso va a ser subtract, porque estamos restando, acá estamos multiplicando, multiply, y acá estamos dividiendo, split. Listo, esto sería básicamente todo. Y, por cierto, hay que exportar, si no, no lo vamos a llevar nunca al index. Esto ya estaría casi listo, faltan un par de detalles, ahora voy a explicar qué es lo que falta, pero bueno, continuemos. Acá, como es rutina, vamos a traer la función que acabamos de programar, al igual que lo hicimos con la función de arriba, y el resultado lo vamos a devolver en un console log, o sea, directamente en la terminal, el mismo lugar donde introducimos los comandos. Y listo, ahí la terminal después nos va a mostrar el resultado. Desde luego tenemos que invocar a esta función main, porque si no nos va a andar el software, básicamente. Listo, hasta acá ya estaría casi hecha la calculadora. ¿Qué pasa entonces? Si ahora le damos Enter, ejecutamos esto, nos sale un montón de errores. ¿Por qué? Porque estamos usando TypeScript y nos pide sí o sí que tipemos todo. Entonces tenemos que crear un tipo, lo vamos a hacer en un módulo aparte, que se va a llamar terms, o sea, cada uno de los números que conforman la operación, .ts. Esta cosa se programa así, exportar, porque lo tenemos que exportar, si no los demás módulos no se van a enterar que esto existe. Type terms, que va a ser igual a las mismas propiedades que tenía el objeto parseado, ¿no? El parsed object. La propiedad A va a ser un number, la propiedad op va a ser un string, y el segundo número que compone la operación va a ser también un number, obviamente. Listo, acá ya tenemos creado nuestro tipo y lo vamos a tener que usar en un par de ocasiones. Por ejemplo, en la función execute operations parsed object, que es el parámetro que recibe desde afuera, tiene que ser formato terms, del tipo terms, mejor dicho, y ya me lo importó automáticamente
Gracias a Dios TypeScript por existir. Y de paso le vamos a tipar la respuesta, el retorno, digamos, de esta función, que va a ser un number, y nos pide TypeScript que por las dudas también le tipemos un undefined por si algo sale mal. Pero sí, el resultado sí o sí tiene que ser un number. Lo mismo tenemos que hacer acá en el módulo parseTerms con el objeto, que también va a ser de tipo terms. Ahí ya lo importó solo. Y lo que responda a esta función tiene que ser eso mismo, de tipo terms, porque es este objeto. Acá me marca un par de errores. Dice que la propiedad A y la propiedad B están mal porque justamente son strings, no son numbers, como bien requiere acá el tipo, pero en teoría debería funcionar de todos modos. Vamos a probar. Vamos a hacer ahora 2 por 4, que sería 8, y algo salió mal porque tenemos que seguir tipando, nos sigue obligando a tipar. Bueno, puede fallar, diría un famoso mago. Bueno, yo dije que en teoría podría funcionar, pero en teoría no funciona. Así que vamos a convertir estos strings en numbers. Este es un método que lo que hace es convertir un string en un number, justamente como decía recién. Después hay otro que se llama parseInt, que abreviaría parsear entero, o sea, solamente parsea números enteros, pero el método number es mejor porque si metes decimales también te los parsea. Así que bueno, vamos a utilizar este método number, dedos cruzados, la misma operación de recién, 2 por 4 era, que debería ser 8, y nos da 8. Vamos a seguir probando con otras operaciones. Vamos a utilizar ahora una suma, la misma del principio, 2 más 2, nos va a dar 4. Es importante que utilicen métodos, como bien decía, como number o parseInt, porque en los casos de multiplicaciones, divisiones o restas no hay problema, se los va a hacer. Pero en el caso de suma ocurre algo muy interesante, que si mandan 2 más 2, como dice yo acá recién, quizás les devuelva 22, porque el signo más en este lenguaje significa no suma sino concatenación, o sea, haría 2 más 2, 22, y no, es 4. Entonces por eso es que siempre hay que pasar estos términos por algún método, ya sea parseInt o number en este caso. Bueno, por lo que vemos, me parece que va a funcionar todo bien. 8 dividido 2 va a ser 4. Listo, 4, ya me puedo recibir de licenciado en matemática. Y también podemos hacer sumas con decimales. Vamos a probar 5,5 más 7. A ver cuánto es. Miren, también devuelve resultados con decimales. Bueno, es una calculadora bastante sencilla, simplemente para hacer operaciones aritméticas simples entre dos valores. Como dice hasta ahora, si ponen un tercer valor no se los va a tomar. Más adelante quizás haga un video mostrando cómo hacer una calculadora más sofisticada. Pero bueno, básicamente el video este lo hice para mostrar cómo funcionan, cómo van fluctuando los datos, ¿no? De función en función, de módulo en módulo, cómo interactúan los módulos entre sí, que hay que exportar las funciones, recibirlas, importarlas desde otros archivos y así. Y cómo funciona también el lenguaje de TypeScript, que te reta si no tipas todo. Justamente para eso existe el lenguaje. Así que bueno, espero que este video algún día quede como último vestigio de la humanidad, que lo vean los extraterrestres cuando vengan dentro de millones de años y digan, mirá lo que hacían los humanos. Por ahí con estos cálculos ayudamos a que una especie extraterrestre en el futuro evolucione, pueda desarrollar aún más sus tecnologías gracias a estas operaciones. Por ahí, ¿qué sabes? Una civilización extraterrestre no sabe que la suma, la resta, la multiplicación, nada de esto existe. Pero bueno, ya me estoy yendo un poco por las ramas. Así que, bueno, lo mismo de siempre. Si les gustó, suscríbanse, dejen me gusta, comenten. Si no les gustó también. Nos estamos viendo.